Le doy la bienvenida a Roy Harley, que es un sobreviviente de la tragedia de los Andes. O sea que la realidad no lo mató. No, este sí que pasó una realidad, pero el discurso fue de ellos, no fue de otros, ¿no? Roy Harley sobrevivió junto con otros amigos y compañeros de colegio y de rugby. Otros 15 más. Otros 15 más a la tragedia de los Andes. E increíblemente lo que los hizo sobrevivir fue escuchar que en la radio no los iban a buscar más. ¿No? Sí. Fue así. Así fue. Conozco un poquito la historia porque soy amigo de Gustavo Servino, que fue compañero también de Roy, y él nos contaba eso, que un día escucharon en una radio, estando en los Andes, que habían abandonado la búsqueda porque los daban ya por desaparecidos, muertos, etcétera, etcétera. Y eso les dio la confianza y la fe de decir, bueno, ahora nos valemos por nosotros mismos. Sí. Esa radio la encontré yo al otro día del accidente, una radio chiquitita, una Spica. Y yo estudiaba con un chico que me había enseñado que hacía las radios, le ponías un cable de cobre, no sé qué, aumentabas la ganancia. Y empezamos a escuchar la radio. Con 18 años de edad estamos hablando, ¿no? 20. Y empezamos a escuchar la radio, increíblemente escuchábamos emisoras uruguayas. Una cosa, ¿Uruguayas? Uruguayas. ¿Estando en los Andes? Estando en los Andes. Algo que todo el mundo te dice que es imposible. Pero los rebotes de la onda llegaban. Muy temprano en la mañana, salíamos tempranito afuera, uno iba aguantando el cable, se iba moviendo. Para, quédate quieto ahí, escuchamos. Y escuchamos la noticia que decía, hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. ¿A cuántos días? 10 días. ¿A 10 días? 10 días. Nosotros caímos el 13, esto era el 23. ¿De qué año para los que 72. no 72. Al principio, por supuesto, que fue un golpazo y lloramos y gritamos y desesperación. Pero después esa angustia empezó a cambiar en una especie de rebeldía. Nos empezó a venir una rabia interior, que el mundo nos daba la espalda, que no nos buscaba, que los uruguayos no nos buscaban más que nadie. Entonces ahí... Encima, escuchar uruguayos, porque si escucharas a chilenos o argentinos, decís, bueno, pero estos eran propios, eran los de... Y además seguía, después escuchamos una partecita que decía, bueno, y se estima que en enero o primeros días de febrero se podrán ir a buscar los restos. O sea, que ya los daban por muertos. Muertos. Estábamos muertos, el mundo nos daba por muertos, nuestro país nos daba por muertos, los chilenos, todos. Y entonces eso generó en nosotros... generó una rebeldía, generó una bronca y empezamos a decir, ahora vamos a demostrar quiénes somos y de acá vamos a salir con nosotros. Porque hasta ese momento nosotros estábamos esperando que nos ayudaran de afuera. En una situación pasiva. Claro, y siempre un poco hasta con angustia, esto era cierto, se acabó. No nos buscan más, ¿entendés? Fue algo concreto, nada. No esperemos nada, ya no nos buscan más. Incertidumbre. Ahora, incertidumbre, nosotros vamos a salir por nuestros medios y nosotros vamos a mostrar quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Y ahí nos organizamos en un equipo, todos juntos, todos con fuerza, trabajando para salir. ¿Y cuál fue la primera decisión que tomaron después de escuchar esta noticia de que no los buscaban más? Y bueno, entonces ese grupo que se armó con fuerza, con entusiasmo, con ganas de hacer cosas, empezamos a organizarnos, pero nos empezó a pasar que nos dimos cuenta que nos moríamos. Nosotros hasta ese momento comíamos unos pedacitos de chocolate como así más o menos, que nos pasábamos en dedo a dedo, íbamos pasando y nos chupábamos los dedos cada vez que pasabas uno. Teníamos unos fraquitos de mermelada que le dábamos un poquito a cada uno, pero ya te digo, eran gramos que comíamos. Y ya habían pasado 10 días. Y ya habían pasado 10 días. Pocas calorías para una situación trágica, en una condición lugar, climática. Claro. Éramos 27 y entonces nos empezamos a dar cuenta que nos moríamos. Y si había una cosa que yo tenía claro con mis 20 años ahí en la cordillera, era que no me quería morir. Yo no me quería morir. Yo quería llegar a decirles a mis padres, no lloren más, yo estoy vivo. Eso era lo que me comía la cabeza. ¿Eso te mantuvo vivo? Eso me mantuvo con las ganas de aparecer, de volver, sí. Era volver a casa, decir, no lloren más. Y yo pensaba, en casa están todos llorando, desesperados, perdimos un hijo, pobre Roy. Y yo estaba vivo. Yo no estaba muerto, ¿entendés? Entonces yo quería volver a casa a decirle a mis viejos, a mis hermanos, no lloren más, yo estoy vivo. Y yo me concentraba de noche tratando de transmitir ese mensaje que... ¿Cómo era un día en la cordillera y esa lucha por...? Perdóname que le quiero contestar a Julián. Sí. Y entonces, por ejemplo, te hago un cuento, yo cuando hacía pipí en la nieve quedaba como Fanta fluorescente, un color muy fluorescente. Y eso después un médico en Uruguay me dijo, eso es cuando tu organismo se está consumiendo tu propio cuerpo, se tiene consumido, tú mismo te estás...
Eso y nos pasa pasaba eso. Claro, eso pasa cuando uno corre mucho, que hace deporte, que hace pis, hace un piso oscuro. Bueno. Porque se te van las sales, los minerales, bueno. Y entonces nos moríamos. Estábamos organizados, teníamos fuerza, teníamos entusiasmo y nos moríamos. Y ahí tuvimos que tomar la decisión más importante que se tomó en la cordillera, que fue, nosotros estamos en un glaciar, no se olviden, estamos en un glaciar de hielos eternos y lo único que había roca y hielo. No había raíces, no había musgo, no había líquenes, no había nada. Había hielo y rocas. Quisimos comer los zapatos, la suela de los zapatos, como hacían los conquistadores cuando venían acá, y es imposible. No sé si los zapatos de antes serían más blandos, pero estos son imposibles. Quisimos hacer té con cigarrillos. Había uno de los chicos que venía con nosotros que trabajaba en una tabacalera y decía que a los cigarros se le ponía remolacha, zanahoria para darle gusto. Hicimos un té de cigarros y no se los recomiendo. Y entonces decidimos usar los cuerpos de nuestros amigos, que eran los que estaban ahí, que nosotros los habíamos depositado todos juntos. Y para eso hicimos un pacto de honor entre todos, que si alguno de nosotros se moría, nuestro cuerpo estaba a disposición del grupo. Y le pedimos a los chicos de medicina, a los chicos que le decíamos los doctores, que eran los que ayudaban y cuidaban a los enfermos y a los heridos, que procedieran en la tarea de cortar y distribuir la carne, que no era nada fácil, te puedo asegurar. Pero bueno, y nosotros ya veníamos en un proceso como al primitivismo del ser humano, ¿entendés? Entonces yo lo cuento acá y alguien se puede quedar medio mirando, y este pibe frío, pero como nos tenías cuenta. que sobrevivir, Pero estábamos en unas condiciones brutales, habíamos llegado a la condición ya más baja del ser humano, ¿entendés? Entonces el paso a tomar esa decisión no fue una decisión terrible, una decisión, lo hicimos, fue un paso muy como sencillo, naturalmente. como naturalmente. ¿Qué queda? Bueno, esto. Y el resto... ¿Cómo nació esa decisión? ¿Cómo salió la charla? Nació en a uno se le empezó a ocurrir, che, y si usamos, y lo transmitió a otro, y así fue. Y el grupo después lo fue asumiendo. Algunos demoraron un mediodía más, un día más, pero te puedo asegurar que a los 2 días estamos todos... Era más que la única forma, Sí, si no nos moríamos. morirte. Si no nos moríamos, morirte. claro. Y yo no me quería morir. ¿Y te pasó de escuchar a otros que no tenían tu misma fe y verlos caer? Porque una cosa es que mueran por un tema físico, por una lesión, y otro que alguno que esté bien, pero que por perder la fe se abandone. Sí, la cabeza era fundamental ahí. La cabeza era lo que te movía, y si vos te venías abajo de cabeza, se te venía abajo, no el físico. Ahí te das cuenta, yo por ejemplo pongo con ejemplo a Nando. Lo que hizo Nando es una cosa que es impresionante, Nando Parrado. Y a Nando se le murió la madre en el accidente y se le murió la hermana en brazos. Y Nando dijo, yo acá voy a salir a encontrarme con papá de vuelta, ¿entendés? Y el tipo era imparable. Lo que hizo Nando en la cordillera era imparable. Fue a la cola, subió, bajó, subió a la montaña, volvió en los helicópteros. ¿Y eso qué es? Eso es la cabeza. Y por supuesto que hubo algunos que se aflojaban y se venían abajo y te morías enseguida. ¿Cómo decidieron ustedes ir a buscar la ayuda, en lugar de que la ayuda fuera hacia ustedes? Porque nosotros armamos una primera expedición que salieron hacia el este, hacia el bajo, que era lo razonable y era lo que teníamos que haber hecho el primer, segundo, tercer día, que estábamos con fuerza, con energía, que veníamos jugadores de rugby jóvenes, y eso no lo hicimos porque nosotros no sabíamos, porque el piloto murió además diciendo pasamos Curicó. Les dio mala información. Claro, entonces nosotros Curicó está en la precordillera chilena, entonces nosotros decíamos, pero hay que pasando esta montaña debe estar enseguida Chile. Por otro lado, teníamos nosotros un valle que se armaba, que sería un río cuando hay deshielo, pero iba para el este. Entonces nosotros decíamos, se mete en la cordillera, ¿entendés? Entonces había un conflicto mareado. Pero bueno, después de la LUT, cuando nos vino la LUT y nos tapó, que después te cuento lo de la LUT, que fue terrible, que murieron 8 compañeros más, dijimos, estamos en un lugar muy peligroso, hay que salir. Y ahí apretamos al grupo fuerte de expedicionarios, que eran Vicentín, Parrado y Canesa, y salieron para el este, salieron por el bajo, salieron por el lugar correcto. Pero ¿qué pasó con esa salida? ¿Por qué no salió bien? Porque salen caminando y a los 2 días de caminar encuentran la cola del avión. En la cola del avión había más cigarrillos, estaban todas las valijas, pero lo importante de todo era que estaban las baterías del avión. Y entonces ellos dicen, con la batería del avión y con la radio del avión, el ingeniero, que me decían a mí, Roy, puede juntar las dos cosas y hacer funcionar la radio, y con eso podemos pedir ayuda al exterior. Y un poco ellos iban con miedo caminando, o sea, tuvieron un poco la excusa de encontrar la batería y decir, vámonos a seguir, porque esto además se está metiendo para dentro de la cordillera, ¿entendés? Todo se juntó para que los tipos volvieran y aparecieron a los 3 días de haber salido
con la noticia, encontramos la cola, encontramos la batería y Roy puede hacer funcionar la radio. ¿Eso pasó? Yo los traté de convencer que yo de radio no sabía nada, porque además yo estaba muy débil ya a esa altura de noviembre, y los traté de convencer que no, que en serio, yo no sabía nada, estaba en primera facultad de ingeniería, no, mira que la otra radio que la arreglé porque un chico me dijo, pero no sé nada, no, es imposible, no, Roy, tenés que venir, sos el único que nos puede salvar. Y no obtuve alternativa, y entonces... ¿Cuánto había desde donde estaban hasta la cola del avión? Había, horas o... yo qué sé, ¿Un día y medio? a mí bajar me llevó 3 horas, subir me llevó 14 horas. Era terrible, era terrible. Ojo, yo estaba débil. Desarmé, saqué la radio del avión con un pedazo de cable del enchufe de atrás, saqué el sintonizador de la cabina de los pilotos con otro pedazo de cable, saqué la antena Collins que está arriba del avión, una especie de boomerang con otro pedazo de cable, fui desarmando todo eso, lo pusimos en una valija, una especie de trineo, y allá marchamos con Parrado, Canessa, Tintín y yo para la cola, deslizándonos, bajando, eso fue muy fácil de bajar, hasta que llegamos a la cola del avión. Y ahí en la cola del avión encuentro mi valija. Mi valija como la había hecho en casa, prolijita, las camisitas dobladitas. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando viste? Cuando vi mi valija, la abro, muy prolijita, y viste tú que todas las casas tienen un olor particular. Sí. Yo enterraba la cabeza en la ropa y respiraba profundo. El olor a tu casa. Y me llevaba a casa. Y ahí todos los días hacía ese rito, yo estuve 8 días en la cola y respiraba un rato y ahí me quedaba pensando y tratando de pensar qué estaban haciendo en casa, papá, mamá, mis hermanos, y después cerraba la valija y la guardaba. La guardabas. ¿Y cómo eligieron a quienes iban a seguir la expedición para buscar la ayuda? Eran los que estaban más fuertes. Claro, y entonces, bueno, después La de que radio no funcionó. después que no funcionó la radio, volvemos al avión. Cuando volvemos al avión nos enteramos que 2 compañeros nuestros ya se habían muerto de debilidad. Entonces ahí se decide hacer lo único certero que teníamos, es que para el oeste estaba Chile. Y entonces los preparamos de vuelta a los 3 más fuertes, le damos los mejores equipos, la mejor ropa, los mejores sacos, le damos la mejor comida, los dejamos dormir en los mejores lugares para que puedan descansar y estén fuertes. Y allá un 20 de diciembre salieron tempranito, muy temprano, porque nosotros habíamos aprendido que en la nieve temprano podés caminar, está más firme. Y allá salieron rock, nos abrazamos, lloramos, le dijimos que iban a llegar, les dimos fuerza y salieron solo a encarar una montaña impresionante de nieve blanca que caía. Muy cargados ellos, llevaban en los vaqueros, le hacían nudos en los pies y ahí llevaban carne. Habíamos traído de la cola del avión el aislante térmico, unas mantas que era el aislante térmico del aire acondicionado, y con eso habíamos cosido y habíamos hecho una especie de sleeping bag, un sobre para dormir en la nieve. Y tuvieron 3 días trepando, nosotros nos íbamos a dormir y veían los 3 puntitos negros ahí que iban subiendo. Increíble. Que iban subiendo, durmiendo en la nieve, subiendo esa montaña terrible. Los tipos, impresionante lo que hicieron. Por eso lo que digo, lo que hicieron estos locos es impresionante. ¿Cuántos días hasta llegar al arriero? 10 días. Pero subieron 3 días y llegan ahí arriba de la montaña, nosotros lo vemos desaparecer, nosotros festejamos porque dijeron, llegaron, lo lograron, pero los tipos llegan ahí arriba esperando ver los verdes valles chilenos y se encuentran con un macizo. Nosotros estamos en Argentina, no habíamos cruzado las altas cumbres, estamos en la Argentina, se encuentran con una montaña, picos y más montañas. Algo interminable. Interminable. Y lo que yo quiero transmitirle, quiero que sientan lo que fue eso, que ellos, Roberto Canessa tenía 20 años, Nando tenía 22, Tintín tenía 20 años, y llegan ahí arriba y se ven eso y podían haber tomado el camino fácil, que era volver al avión, que fácilmente bajaban, y en el avión, quieras o no, estábamos metidos, ahí vivíamos, ¿entendés? Era nuestra casita, nosotros estábamos en el grupo. Muriendo también. También sabían que se iban a morir. Sí, pero ellos le dicen, toman la decisión ahí arriba, Nando y Roberto, le dicen a Tintín, bajá, volvé al avión, decile al grupo que la cosa es mucho más difícil de lo que pensábamos y que nosotros vamos a caminar hasta morir. Yo lo que quiero que entiendan, después de 60 días viviendo en esas condiciones que estábamos, a Nando que se le muere la madre, la hermana, entonces los tipos
toman la decisión de caminar hasta morir, que es literal, caminar a morir, ¿entendés? Eso se llama, eso es actitud, eso es coraje, eso es, Entrega. llamale, entrega. Es amor. Y Es amor a la y que lo vida. hacían por ellos y por nosotros también. Mirá que lo hacían, pero impresionante, impresionante lo que hicieron Nando y Roberto. Yo ahora estuve, el 2017, estuve con grandes montañistas y fuimos al lugar, y no pueden creer con las ropas y con Los todo. equipos de ahora. ¿Cuánto tardaste en volver a subirte un avión? ¿Cuánto tardé en volver? Para volver de Chile. Bueno, sí, pero ahí va. Pero digo, va después bien. estaba de que hayas dopado. regresado un tiempo, de que hayas bajado. Yo salí toda de esa la cordillera experiencia. pesando 38 kilos. 38. Yo salí con 38 kilos, yo estuve muy mal. ¿Cuánto pesabas cuando inició el viaje? Sí, 85. 80, claro, sí, por la altura que Pura tenés, fibra, fácil. puro músculo, 85. Salí mal, salí muy mal, estaba muy mal, yo ya había perdido todos los jugos gástricos, o sea que no podía procesar la comida. En el Sheraton San Cristóbal tuve una diarrea tan grande que me desmayé y perdí, cuando tenés muchas diarreas muy fuertes, hace efecto rastre y perdí todo el potasio que tenía, el poco potasio que me daba el cuerpo. Y el potasio es el alimento de los músculos, ahí el corazón se me enloqueció y bueno, y estaba muy mal. O sea que si no llegaba la ayuda ese día, No, algún día más aguantaba. ¿cómo fue el momento del El rescate? médico, yo visité en el año 93, fuimos con mi familia a visitar a Chile y visitamos al médico que me trató, un capo. El que los recibió. Al que me recibió a mí en particular, porque yo estuve en centro de tratamiento intensivo 15 días y el tipo me dijo, oye, huevón, yo estaba convencido que te me morías. Mirá. Yo había estudiado los casos de la gente en los campos de concentración y tú habías entrado en la misma curva y tú te morías. Y a mí lo que me desesperaba, dice el chileno, ¿cómo le digo a los padres de este chico que piensa que lo recuperaron de la montaña y que se va a morir? Mirá. ¿Cómo fue el rescate finalmente? El rescate fue, estos locos caminan esos 10 días y llegan, les empieza a aparecer un río a la derecha, otro a la izquierda y de repente ese río se junta, los dos bajando y se quedan enhorquetados, metidos entre dos ríos muy caudalosos allá abajo y no podían salir. Para salir tenían que subir para atrás, que era imposible. Roberto ya estaba muy, muy débil y sentados ahí. Y en ese lugar que encuentran, hay un arbolito, empiezan a ver bostas de vaca, empiezan a ver cosas de humanos, una lata de sopa, tapitas de Coca-Cola y esos. Entonces dice, acá tiene que venir gente, estamos muy cerca de la civilización, pero no podían cruzar esos ríos porque esos ríos ya a esa altura eran muy caudalosos. Y estando ahí medio sin saber qué hacer, se empieza a poner el sol y de repente Nando había perdido sus lentes y Nando no ve nada, pero Roberto sí, de repente Roberto le grita, mira, allá lejos cruzando el río hay un tipo a caballo. Y entonces Nando... Que ya no sabes si es una alucinación Sí, o o si verdad. es cierto. Porque en ese Sí. estado podés ver cualquier cosa. Hay un tipo a caballo, allá va un tipo a caballo, entonces dice, corre, corre, levanta los brazos, corre, y Nando corre a la izquierda, a la derecha, lo va guiando como control remoto, y corre, levanta, y Nando gritaba y hacía señas, y el tipo a caballo, track, 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 seguía caminando, y él corre, corre más, grita, y de repente ve que el tipo a caballo, tic, Frena, ¿no? tira la gente, ¿entendés? Tic, y los mira. Hacen contacto visual y bueno, y ahí esa carta famosa de somos uruguayos, venimos del avión, no sé cuánto que le tira, el otro le tira, le tiran unos panes y les dice, mañana vuelvo. Oh, Y Nando vuelve a donde estaba Roberto, que Roberto ya estaba muy débil, estaba con una diarrea muy fuerte, y le dice, mañana nos viene a rescatar. Y así termina la historia. vos creo que sos una persona indicada para definir qué es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es tener confianza en uno mismo, en lo que hace, en tenerse confianza en que lo vas a lograr. Nosotros teníamos fe en que íbamos a salir. No quiero decir con esto que con los que se murieron no tuvieran fe, ¿entendés? Porque, Sí, porque también hay A veces el cuerpo no aguanta. Hay una realidad física que supera Pero- la fe. Pero, por ejemplo, yo ayer fui a la cárcel federal acá en Marcos Paz, de chicos jóvenes, adultos, que son de 18 a 21 años, a dar una charla con los chicos.
Y un poco lo que le traté de dejar el mensaje, que tengan fe en sí mismos, ¿entendés? Que se puede salir de la cordillera. Ellos tienen su cordillera ahí en la cárcel y que tengan confianza de que se puede salir. Y ese fue el mensaje, de decir, ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden cambiar esto, tengan fe en que se puede. Nosotros lo hicimos, ¿entendés? Nosotros con el mensaje que tenemos, yo creo que es creíble y podemos dar ese mensaje a los pobres chicos que viven en las condiciones y que nacieron además en unas condiciones, están en ese lugar porque nacieron. Que no eligieron nacer donde nacieron. Yo no y sé eso si los hubiera llevó. nacido yo en ese lugar, no estaba ahí en la Sí, el la Papa cárcel. le dijo eso a los espartanos. Es que es yo así. colaboro en los espartanos, Claro, que claro, me encantaría que claro, vengas. claro. Y el Papa le dijo, si yo hubiera nacido donde nacieron ustedes, hubiera hecho lo mismo. Claro que porque sí. no tienen opción. Claro que sí, por ¿Te supuesto. acordás que de sí. lo que sentiste a nivel corporal cuando viste a la ayuda? Cuando Cuando te vi- fueron a rescatar. Cuando nos fueron a rescatar, porque ojo, el cuento no es tan sencillo, el cuento... No, porque esos días mientras los chicos Claro. caminaban y Cuando los caminaban, chicos caminaban, ustedes, nosotros a partir de que ellos empezaron a caminar empezamos a escuchar la radio de vuelta. Ajá. Aquella radio chiquita que teníamos Revivió. revivió de vuelta y la empezamos a escuchar. Bueno, escucha, pará. Esto que le acabas de preguntar, lo va a contestar después de esta breve pausa, un relato apasionante de lo que fueron los sobrevivientes de los Andes, que nos sirve para el día a día. No hace falta estar en los Andes para sentirse a veces que uno pierde la fe. Así que nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Seguimos en Noticias y Media, estamos charlando con Roy Harley, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y la última pregunta que le hizo Ale fue el momento del rescate. el momento del rescate. ¿Qué sentiste cuando escuchaste? Porque supongo que primero has escuchado el helicóptero y lo viste. No, te estaba contando, después que salen caminando los expedicionarios en búsqueda de ayuda, que estuvieron 10 días caminando, nosotros empezamos de vuelta a escuchar la radio, aquella radio eso me contó, que la sí. teníamos medio parada ahí, empezamos a escuchar la radio y también se empezaron a escuchar, pero ya emisoras chilenas escuchábamos. Y salíamos todos los días desde la salida de ellos y no se escuchaba nada, no se decía nada, hasta que un día, por allá por el 20 de diciembre, 2 días antes del rescate, un día antes del rescate, escuchamos una noticia que decía, aparecieron 2 personas que dicen ser sobrevivientes del avión uruguayo. ¿Entendés? Y como nosotros ya habíamos tenido tantas noticias malas que pensamos que eran buenas y que fallaban, de una cruz que habíamos hecho y de un montón de cosas, nos pusimos contentos, pero pero no hasta ahí nomás. no explotamos, Eufórico. no Claro. explotamos de alegría porque Digo, serán cierto, ¿entendés? Entonces, 2 personas que dicen ser ¿Les creerán? y serán estos locos o no que llegaron y nos quedamos. Y al día siguiente nos levantamos bien tempranito y ahí empezamos a escuchar la radio de vuelta. Y ahí yo siempre digo cómo 2 palabras en la radio significaban para nosotros entre la vida y la muerte. ¿Sabes cuáles eran esas 2 palabras? Parrado y Canesa. El escuchar Claro. los nombres de Parrado y Canesa confirmaba a ustedes? confirmaba que eran ellos que Claro. habían llegado. ¿Entendés? Entonces ahí sí fue una alegría y abrazos y lloramos y nos preparamos para recibir los helicópteros, nos tratamos de acomodar un poco los pelos y peinarnos. Claro que sí. No había debilidad, no había nada en ese momento. No. Pasame el peine, era. Y nos sentamos en los asientos, nosotros habíamos puesto los asientos contra el fuselaje, mirando al norte, mirando el sosneado, y nos sentamos en esos asientos y sacamos una caja de habanos No. que habíamos encontrado y la teníamos guardada para cuando nos rescataran. Mira. Y sacamos los habanos y nos prendimos los habanos y nos sentamos a esperar los No te helicópteros. puedo creer. Y ahí empezó a pasar la mañana, y llegaron las 11, 11:30 y no venían. Ay. Y ya nos empezó a venir aquello de, che, Capaz que- ¿será que vienen o que no vienen? Y de repente fue en un segundo, porque además los helicópteros que venían guiados por Nando se sube en el helicóptero, lo empiezas a guiar. Cuando llegan al borde de la montaña más alta, los helicópteros no podían pasar la montaña porque estaban al máximo de potencia y no podían cruzarla. Los tipos buscan, y Nando les insistía, atrás de esta montaña están, buscan un pase un poco más bajo y entran en el territorio argentino y se vienen por el bajo ese del lado argentino, o sea, aparecen por Argentina los 2 helicópteros a toda máquina y se meten en ese anfiteatro que estamos en un agujero, nosotros y daban vuelta. Imagínate después de 72 días de silencio total, que no Escuchar escuchaban los helicópteros. nada, ahí adentro y se volaba la nieve y volaban las cosas y una cosa de nosotros ahí gritando. Ahí para uno de los helicópteros, toca tierra, además tenían que tocar, estaba muy inclinado y tocaban con uno de los patines y el otro lo mantenían en el aire, los tipos son unos maestros.
Corrillo con Adolfo Straucha, uno de esos helicópteros para llegar, y cuando estábamos llegando, Se fue. se va. Y allá hay otro, vamos para allá, y así salimos corriendo, y, ta, 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 ta. Y de repente silencio total de vuelta. Y se habían ido. Y ahí ¿Y ahí quedamos. qué pensaron? Y ahí que no sé qué pensamos, ni me acuerdo qué pensamos, pero ahí quedamos medio descolocados. ¿Qué pasa? Se fueron y empezamos a mirar y el grupo se había achicado y de repente aparecen 3 caras que no eran del grupo, del SAR, Search and Rescue, Socorro Andino, y un militar. Y ahí, bueno, nos abrazamos y no sé cuánto, y le hicimos preguntas, qué decía la gente, y los tipos ahí medios duros con nosotros, y uno de ellos con una radio, y se trataba de comunicar, y en un momento dice, no, ya después de esta hora es imposible volar, hay mucho viento de arriba de la cordillera, así que van a venir mañana. No. Ah, qué desesperación. ¿Cómo haces para pasar ese día? ¿no? Sí, Y esa entonces... Esa noche. Y entonces ahí los tipos dicen, así que nos vamos a tener que pasar la noche, y los tipos sacan un bolsito, sacan una carpa y empiezan a armar una carpa. ¿Y qué están haciendo? Ahí está el avión, le dijeron Ah. ustedes. ¿Qué están haciendo? No, estamos armando una carpa porque tenemos que pasar la noche. No. Vengan a dormir con nosotros en nuestra casa. Y los tipos, no. Tipos, no. ¿Tenían miedo, es así? No, nosotros dormimos en la carpa. No. Y ahí medio nos empezamos hasta a enojar. ¿Cómo no van a dormir con nosotros? Y los tipos tenían miedo. Nos tenían miedo. El olor que teníamos Claro. y lo que veían en todo el entorno. Claro. Los tipos tenían Eran como, miedo. como Sí. hombres Después de primitivos. tantos días, claro. Tipos sí, de, es estos como- pibes están locos, estos pibes Pueden hacer cualquier dormimos, cosa. pueden hacer cualquier cosa. Claro. Y yo, ojo, los entiendo Sí, sí, perfectamente. porque el Y además, desconocimiento de la situación. el olor que teníamos. Claro. No Bueno, deben haber dormido. No, por supuesto, ¿no? Le comimos. Bueno, ellos eran 3 personas, llevaban comida para 3 personas una semana. Comida más pesada porque de gasto de energía, se la comimos toda esa noche, desapareció todo, no quedó nada. Sándwiches de carne seca, chocolates, salamines, huevo, mate, Todo, chopa, todo lo que y la pudieron sacaban y ¡bum! Desaparecieron. Que a la Qué mañana bárbaro. siguiente sí aparecieron los helicópteros. Y a la mañana siguiente esperamos y aparecieron los helicópteros. bueno, con ese final feliz, vamos a despedir a Roy con este vino que podés disfrutar. El Cómo Club no. Convivir, el club con más socios del país. Pero muchísimas Gracias por tu testimonio. Hablamos en el corte que realmente estos testimonios sirven para mucho, así como él decía que no estaba tan de acuerdo a veces con la película, con el libro, como que le costó asimilarlo, pero con todo eso, más los testimonios de los sobrevivientes, realmente se pueden transformar muchas vidas y eso es maravilloso. Muchas gracias a ustedes.